Buenos días a todos. Desde el Centro de Derecho Ambiental de la USN, situado en Bonn, Alemania, quisiera darles la bienvenida al webinario de la Incubadora para la Conservación de la USN, que se llama Experiencias desde Latinoamérica para fomentar la sostenibilidad financiera en las áreas protegidas y conservadas. Antes de empezar hoy, quisiera indicarles, si quieren enviar algún saludo, por favor usen el botón chat. Y si quieren hacer preguntas, por favor utilizar el botón de preguntas y respuestas que se llama Q&A. Ahora les presento al doctor Alejandro Isa, el director de nuestro centro, que les va a dar una breve introducción. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Aquí estamos desde el centro saludándolas. Espero que me puedan escuchar, me puedan ver. Es un placer estar nuevamente reunidos en estos tiempos tan complejos que estamos viviendo, pero es bueno saber que estamos todavía trabajando en este proyecto tan interesante. Unas palabras nada más de bienvenida. Retomar un poco el tema de los desafíos de la conservación y tener en cuenta que uno de los principales desafíos de la conservación es sin duda la financiación. Por ello creo que es fundamental explorar nuevas oportunidades y desarrollar modelos que puedan ser eficaces y que permitan diversificar todas las posibilidades y el potencial de financiamiento que existe de las áreas protegidas y de las áreas conservadas. Entonces, la financiación en definitiva es esencial para proteger el valor de las áreas naturales y de sus recursos y para poder asegurar los medios de vida de millones de personas que dependen de ellas. Más concretamente, las áreas protegidas no pueden conservarse ni gestionarse de manera efectiva sin una financiación adecuada que permita cubrir la gestión para reducir las amenazas y la presión antropogénica sobre el medio natural. Desde el 2016, la Incubadora para la Conservación de la Naturaleza ha orientado 10 sitios, si mal no recuerdo, en todo el mundo, incluyendo algunos en América Central y en América del Sur, para poder desarrollar precisamente esta idea de la sostenibilidad financiera. Las soluciones que se propusieron para estos 10 sitios, tales como acciones entre el sector público y el sector privado, los ingresos que derivan del turismo y los pagos por servicios ambientales, podrían servir para diseñar el futuro de la financiación de la conservación y para proporcionar importantes ingresos y beneficios para todos los actores involucrados y obviamente relevantes. Al final de esta ambiciosa y prometedora iniciativa es que quisiéramos compartir con todas y con todos ustedes los resultados de todas nuestras experiencias, con la esperanza de que estos resultados puedan contribuir a promover mecanismos de financiación que sean innovadores para mejorar la calidad de las áreas protegidas de América Latina. Ahora bien, ustedes se preguntarán por qué motivos el Centro de Derecho Ambiental de aquí de Bonn ha ejecutado y se ha involucrado en esta iniciativa. Buena pregunta. El centro tiene una vasta experiencia y una vasta trayectoria en el análisis normativo y en el fortalecimiento de capacidades sobre la ley, sobre el derecho para la gestión de las áreas protegidas. El derecho o los marcos normativos son, a nuestro modesto entender, esenciales para asegurar el financiamiento. Por tanto, consideramos fundamental contar con una visión y una aproximación de carácter legal e institucional a todos estos temas. Y porque el centro ha demostrado un constante interés en el análisis de enfoques innovadores, en donde la política, la ley y la gobernanza sean los vehículos de un cambio de paradigma que contribuya a mejorar la conservación y los medios de vida de millones de personas. En principio, este webinario tiene
en líneas generales, tres objetivos fundamentales. En primer lugar, es presentar desde la incubadora aquellas experiencias relevantes para el desarrollo de modelos de negocios sostenibles en áreas de conservación. En segundo lugar, contribuir a fortalecer las capacidades de todos aquellos involucrados en la administración y en la gestión de áreas de conservación, con el objeto de incrementar sus conocimientos, si fuera el caso, a fin de desarrollar modelos empresariales y planes financieros para una gestión eficaz de las áreas protegidas y conservadas y explorar opciones para su sostenibilidad. Y en tercer lugar, presentar buenas prácticas para obtener financiamiento para áreas protegidas sobre la base de experiencias y las experiencias de los distintos sitios pilotos en donde hemos trabajado. Esperamos, en definitiva, que al final de este evento los participantes puedan contar con insumos que les sean relevantes respecto al diseño y a la aplicación de mecanismos de financiación sostenibles para poder explorar y desarrollar oportunidades de generación de ingresos basados en los servicios que prestan las áreas protegidas y que son, como ustedes saben mejor que yo, múltiples. El webinario entonces se llevará a cabo en 2 sesiones. La primera sesión se centrará en el intercambio de las experiencias a través de la incubadora en los sitios piloto de América Latina. La segunda sesión, que tendrá lugar a la misma hora, el mismo día de la semana por el mismo canal, la próxima semana, el viernes 27 de noviembre, va a profundizar respecto de los detalles de cómo desarrollar la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas. En ambas sesiones habrán presentaciones, ejercicios prácticos y tiempo suficiente para evacuar preguntas y tener las respuestas de parte de los expertos y todos aquellos que se han involucrado en estos temas. Solo me resta agradecerles a todas y a todas por su participación y desearles una muy productiva jornada. Muchísimas gracias y saludos desde Bonn. Bueno, ahora les voy a presentar a Lili Rodríguez, que es la directora del Desarrollo Institucional CIMA de Cordillera Azul de Perú. Lili. Buenos días. Déjenme compartir la pantalla. Buenos días, buenas tardes. Creo que... okay. No, eso no es la presentación, ¿Ok? Ahora se ve. Bien. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de esta experiencia del Parque Nacional Cordillera Azul en Perú. Es una zona enorme de 13.500 kilómetros cuadrados, que está en la zona centro, digamos, de la Amazonía o del borde de la Amazonía. Son bosques que van de 200 a 2.650 metros de altitud, montañas, es una enorme isla de montañas entre las cuencas del río Huallaga y el Ucayali. Y hay que decir que el Huallaga es una zona donde ha habido antes subversión, coca, etcétera. Entonces es una zona más o menos difícil, donde hemos tenido y tenemos hasta la fecha mucha deforestación, y se puede ver, estos mapas a la izquierda son las quemas. Entonces eso les da una idea de la actividad. En el lado derecho del parque, en la zona amortiguamiento, que son 23.000 kilómetros cuadrados, hay mucho bosque felizmente todavía, pero con este mapa ustedes se dan cuenta cómo se está convirtiendo en una isla con una pequeña conexión hacia abajo. Y bueno, tenemos un reto enorme entonces en el trabajo. Hay más o menos 250.000 personas en la zona amortiguamiento. Dentro del parque no vive nadie, felizmente. Y tenemos entonces esto no sé si ven bien.
pero proteger la biodiversidad y lograr el desarrollo integral en la zona amortiguamiento son los objetivos con los cuales se ha creado el parque. O sea, esto está en el Decreto Supremo de Creación del Parque. Creo que no hay muchas áreas en el Perú o en otras zonas donde en el objetivo de creación del área se habla también de la zona de amortiguamiento y lo que hay que hacer ahí. Perdón. Entonces, nosotros tenemos un contrato de administración que se rige, digamos, por el plan maestro del área. Tenemos 6 objetivos que tienen que ver con control y vigilancia, investigación científica, de turismo, desarrollo de turismo sostenible, integrar la gestión del área a la gestión del territorio. Ay, discúlpenme. Mejorar la calidad de vida de la población a través del desarrollo de actividades económicas sostenibles y mantener el flujo de fondos para la gestión del parque. Entonces, tenemos muchos logros y dentro de todo esto tenemos como estrategia financiera, digamos, hemos desarrollado un proyecto red. Parte de las actividades son, por ejemplo, los planes de calidad de vida, apoyar los emprendimientos económicos sostenibles, creación de empleo y por el lado más de naturaleza, digamos, protección de cuencas, protección de especies en peligro y evitar emisiones, o sea, evitar deforestación, que es lo que hacemos con este proyecto red, del cual vamos a hablar un poquito. Pero pasando a la parte más interesante, quizás si queremos saber cuáles son las ventajas que hemos tenido para llegar al punto donde estamos el día de hoy. Yo creo que una ventaja que creo que CERNAM, el Servicio Nacional, también reconoce es haber logrado este contrato de administración por 20 años, en el cual se nos faculta a la ONG elaborar proyectos para poder implementar el contrato y también gestionar los fondos por compensación de servicios ecosistémicos, los cuales se usan prioritariamente, por supuesto, se usan para la gestión del contrato, la gestión del área, y también crear, se habla ya en el contrato de administración de trabajar mecanismos de sostenibilidad financiera para la sostenibilidad financiera del parque. Quizás aquí hay que mencionar que desde el día que nació Cordillera Azul, no había financiamiento del Estado. El día que hablamos con el presidente Paniagua para crear el parque, nos dijeron claramente, ok, pero ustedes consiguen los fondos. Y fue nuestro compromiso personal, digamos, trabajábamos mucho en esa época con el Film Museum y tuvimos muchos aliados que nos han ayudado a mantener el parque. Ahora vamos a ver cómo. Entonces, cuando se creó el parque no había financiamiento y empezamos con la Fundación Moore, la Fundación MacArthur y este celeste que está aquí. Son muchos años de acompañamiento y de perseverancia con USAID. Entonces, ellos nos apoyaron en financiar las cosas infinanciables que ustedes conocen, que son los costos recurrentes de cualquier área protegida y también las actividades en la zona de amortiguamiento. Y siempre hemos tenido diferentes fuentes de financiamiento. Ustedes ven ahí la Fundación Moore también ha acompañado hasta el 2013 las actividades del parque. Todo esto son donaciones. A partir del 2008 nosotros empezamos a
a preparar el proyecto RED, porque ya se veía que con el monto que tienen ustedes a la izquierda, el monto en dólares del presupuesto del parque, era muy difícil conseguir permanentemente donaciones. Entonces, hemos recurrido a algo que podría llevarnos a establecer ese fondo fiduciario, que fue la idea desde el principio. Entonces, con este proyecto RED hemos generado, aquí está, hemos generado entre el 2008 y el 2018 25 millones de créditos, y después ha habido una extensión del proyecto RED porque todavía no ocurre la anidación. Entonces, a partir del año 2014 nosotros tuvimos un acuerdo con Altelia Climate Fund que nos ayudó con un préstamo, ¿no? Ellos nos han dado los fondos para gestionar el parque y a cambio les dimos estos 9 millones de BCUs y después con su subsidiaria 7 millones, bueno, el préstamo fue con los 9 millones y con eso pagamos la gestión del parque hasta el 2018 y después hemos vendido también 7 millones a través de COSFIR y bueno, con todo esto ya hemos podido financiar, pagar la deuda y tenemos financiamiento hasta el 2023, más o menos. Hay de estos 8 millones que se llama acá el paquete 2, también ya está más o menos vendido, comprometido, igual que el paquete 3. Todo esto nos lleva a... bueno, en este momento, fines del 2017, viene la incubadora, que nos apoya directamente a partir del 2019, por un año más o menos, hemos tenido el apoyo de una persona. Lili, 5 minutos, por favor. Gracias. Sí, de una persona que nos ha ayudado a conformar este comité asesor financiero y diseñar la estrategia financiera. Entonces, esto es más o menos la estrategia, ¿no? Los fondos que se usan directamente para pagos de los gastos del parque y también las propuestas y las inversiones que empiezan, otros que no están en este mecanismo directamente de red, pero que empiezan a invertir en el parque y en las actividades. Entonces, el destino de los fondos va así a gastos de operaciones, a unas inversiones sostenibles, sociales y a la sostenibilidad financiera, que es establecer el fondo fiduciario, el cual está en diseño, pero ya sabemos que tenemos casi firmada ya la venta por 50 millones de dólares, que nos va a dar suficiente para un presupuesto de más o menos 2 millones. Y aparte tenemos una cantidad que empezó con Altelia, que nos sirven para hacer inversiones que llamamos sociales en la zona de amortiguamiento, pero no deben ser muy pequeñas, ¿no? 300.000, 500.000 dólares. Todo esto nos ha llevado a una lección aprendida de aprender a trabajar con el sector privado, con esta visión del financiamiento privado de conservación que para nosotros está funcionando muy bien. Se ha establecido una planta de cacao, que es una manera también de generar sostenibilidad y ya trabajando directamente con la gente que vive en la zona de amortiguamiento. Y hay, bueno, varias oportunidades de inversión en las cuales estamos trabajando. Y acá solamente un resumen en el tiempo, ¿no? Lo importante aquí es notar que ha tomado mucho trabajo y mucho tiempo llegar al punto donde hemos estado. La incubadora nos ha ayudado a dar el salto, ¿cómo se dice?, cualitativo, en ya entrar a una visión diferente de lo que es la financiación de un parque nacional de esta magnitud. Muchas gracias. Muchas gracias, Lili, por la presentación.
Ha sido muy interesante la compañera del Parque Nacional de Cordillera Azul. A continuación vamos a pasar con Sandra Valenzuela, que es del Parque Nacional Natural de Tantamá, y va a hacer también una presentación. Aprovecho la ocasión para presentarme, que mi compañera Mónica, que ha comenzado moderando, ha tenido que salir, así que continuaré yo, ¿de acuerdo? Les recuerdo que para cualquier pregunta que tengan, no duden en hacerla en preguntas y respuestas, y les invito a presentarse en el chat. Muchas gracias y adelante, Sandra, por favor. Bueno, buenos días, buenas tardes para todos. Mi nombre es Sandra Valenzuela y soy la presidenta de la Lista Verde para Colombia y soy la directora de operaciones y alianzas en WWF Colombia. Pues muchísimas gracias pues, al equipo de la UICN por esta invitación y también por haber facilitado un poco como lo mencionaba Lili en su presentación, todo el aprendizaje que hemos tenido todos para aprender a nuevas formas de financiamiento en el marco pues de una incubadora pues para la innovación que nos han generado unos retos bastante interesantes, un poco como lo decía Alejandro en su inicio, desde los temas legales, desde los temas financieros, desde los vehículos financieros que nos llevan pues a repensar cómo financiar un área y adicionalmente cómo financiar un área cumpliendo unos resultados, porque muchos de estos mecanismos de financiamiento son pago por resultados con unos indicadores bastante específicos que tenemos que cumplir. Yo estuve pensando cómo abordar un poco el tema de los mecanismos financieros para un parque como Tatamá y cómo explicarle al resto, digamos, de la audiencia. Y la forma que decidí de cómo hacer la presentación hoy es basado en el área y basado en la importancia del área y cómo a través del cumplimiento de los objetivos misionales del área estamos en el reto de la construcción de los mecanismos financieros y no los mecanismos financieros construyéndose sin tener la realidad del área. Entonces voy a entrar en explicar el área para poder explicar los mecanismos financieros y así en la siguiente sesión poder ir muchísimo más al detalle de cómo se construyeron como todo el esquema financiero en que estamos abocados en el marco de la incubadora. Entonces, el Parque Nacional Natural Tatamá está en dos ecosistemas bastante importantes como son el Pacífico colombiano y los Andes. Entonces es una confluencia bastante interesante y eso nos da en temas de generación de bienes y servicios ecosistémicos una alta importancia y desde ahí empieza a generarse todo un diferente entendimiento de qué tipos de instrumentos y de vehículos financieros debemos de incorporar. Entonces, si nos ubicamos en Colombia, no sé si ven mi cursor, espero que sí, acá en este rojo es donde está ubicado el parque y tenemos ecosistemas del Pacífico y ecosistemas andinos. Y eso le da una riqueza pues bastante importante al área, pero un tema de conectividad bastante importante y un tema de recurso hídrico. Entonces, el Parque Tatamá está ubicado en lo que llamamos nosotros en dos tipos de departamentos, en varios departamentos, perdón. Uno que es el Valle del Cauca, que es más también una confluencia entre el Pacífico y la zona andina. El Chocó, que es meramente Pacífico. Y dos del eje cafetero, como son Risaralda y la combinación del Valle del Cauca. ¿Esto por qué lo digo? Porque aquí tenemos café, tenemos cacao, tenemos diferentes tipos de especies, pero también al confluir al Pacífico, entonces tenemos diferentes comunidades en la zona, como comunidades afrodescendientes y comunidades indígenas. Entonces, la gobernanza del parque y su reconocimiento como área de la lista verde contempla todos estos elementos. Entonces, aquí lo vemos mucho más claro, donde tenemos Pacífico y tenemos la zona andina y la zona cafetera.
que más o menos del Pacífico es un 70%, y de la zona del Pacífico, sí, es un 70%, y de la zona cafetera es un 30%. Entonces, el parque tiene alrededor de 600.000 hectáreas, ¿sí? De las cuales tiene todo un manejo de unas cuencas hidrográficas bastante importantes. Entonces, la producción de agua, tanto para la vertiente pacífica, tanto para la vertiente andina, es crucial. Y esto es un eje central de bienes y servicios que pueden ser pagados por un pago por servicios ambientales o compensados por su utilización. Y entonces ahí empezamos a ver el derrotero frente a mecanismos financieros. Entonces acá empezamos a generar toda una construcción con diferentes actores. Entonces, como lo estaba mencionando antes, tenemos actores municipales y departamentales. Entonces tenemos que todo lo que significa uso del agua para uso del consumo humano, transferencias del sector eléctrico, no van al área protegida como tal, sino van a otras autoridades ambientales, no la autoridad del parque, sino otras autoridades y a los mismos departamentos y municipios. Entonces, ¿esto qué lleva? A que tenemos que concertar frente a un mecanismo, ya sea por pago de uso de agua, por transferencias del sector eléctrico u otros, con diferentes actores diferentes del área protegida o de parques nacionales naturales como autoridad ambiental. Y eso genera, digamos, todo un derrotero desde lo legal, desde lo político y desde la misma concertación de cómo o dónde se deben de reinvertir esas transferencias, por ejemplo, eléctricas. ¿Sí? Entonces, esto lo digo, es como un poco como nos hacía Alejandro la apertura del por qué el Centro de Estudios Legales está apoyándonos en esta incubadora, es porque necesitamos temas de política pública y temas de legislación, y no solo el vehículo financiero o la viabilidad del financiamiento. Bueno, aquí no me voy a detener porque digamos que creo que hay un tema específico. Otro tema que empezamos a mirar, ¿sí? Aparte de los tipos de servicios ambientales que puede proveer el área, en las tendencias de deforestación, para mirar otro tipo de mecanismos vinculados con carbono o con mantenimiento de bosque en pie, etcétera. Y entonces empezamos a ver cuáles eran las principales presiones y amenazas del área y cuáles son esas tendencias de deforestación frente a un ejemplo de este análisis multitemporal. Y hay una tendencia de deforestación porque el parque se encuentra en un círculo de minería ilegal por diferentes zonas y también de transformación para cierto tipo de producción agrícola. Entonces empezamos a cualificar cuáles eran las principales presiones y amenazas también para mirar cuál sería el resultado específico frente a mecanismos de carbono, etcétera. Y adicionalmente, cómo vinculamos a la población social frente a hacer un análisis de necesidades básicas y satisfechas y cómo la gobernanza social del parque y los esquemas de participación que tiene el parque nos empezaban a generar un derrotero de qué tipo de vehículo o mecanismo financiero proveer y cuáles serían esos beneficios para las comunidades locales para reducir la presión de transformación frente al área. ¿Sí? Entonces, y a cualificar cada vez más como todas esas presiones y qué tipo de sectores están detrás para poder empezar a hacer esos análisis o diferentes tipos de transformación por obras de infraestructura que tiene el área a su alrededor, mirar mecanismos de compensaciones obligatorias que tiene el país y también de compensaciones voluntarias, o también cómo traer al sector privado frente a una inversión en una descarbonización y una compensación en la región. Estas son algunas de las imágenes. Y acá vemos como una de las zonas de amortiguación del parque, pues todo se articula con el gran río del Atrato y cómo también tiene una vulnerabilidad frente a las comunidades por esa misma transformación del ecosistema alrededor del parque. Entonces, siguiendo en todos estos análisis
Y disculpen si me estoy extendiendo, pero es que es muy importante para el tema de los mecanismos y cómo se han construido, que va a ser el derrotero de la siguiente sesión. Empezamos a analizar cuál era el consumo del agua para temas de cadenas productivas alrededor y dentro del parque en los esquemas de gobernanza con las comunidades indígenas y afro. Entonces, acá vemos que tenemos un tema de uso para café, un uso para oro, y estamos hablando de minería tradicional, y un uso para caña. Entonces, ¿cómo empezábamos a dimensionar los tipos de mecanismos financieros teniendo esta aproximación frente al uso del agua que está generando el parque para diferentes tipos de sistemas? Después empezamos a cruzar y a cotejar con los derroteros y las acciones estratégicas del parque. El parque tiene, en síntesis, o sea, tiene, digamos, más líneas de acción, pero digamos que en síntesis para lo que estamos enfocados, un eje muy fuerte de planificación y ordenamiento ambiental y regional por la misma ubicación geográfica que les estaba explicando. Un eje muy importante frente a la conservación y provisión de sus servicios ecosistémicos, carbono, agua en particular. Un eje que es por el cual también fue reconocido como área de la lista verde de una gobernanza social con los territorios colectivos de comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes, y con actores privados que están en la zona, transferencias eléctricas y otros usos que se tienen en la zona para antenas de conectividad de telefonía o de la Armada Nacional, porque es un punto estratégico para la gobernabilidad del país. Y por ende también tiene un eje muy fuerte de conectividad frente al ecosistema andino y frente al ecosistema pacífico, como le estábamos mencionando. Y por todos los usos que se tienen alrededor, por la importancia estratégica que tiene la ubicación del parque, pues hay todo un tema de regulación de los usos alrededor y esa posibilidad de realmente tener un manejo del paisaje del área protegida. Entonces, empezamos a analizar estas estrategias de conservación para poder fomentar los diferentes mecanismos financieros basados en resultados, en estos resultados basados en estos 4 ejes. Entonces empezamos a mirar cómo poder uno de los resultados frente a un vehículo financiero y a una inversión pública o privada frente a la conectividad del área. Entonces, como un resultado específico, la conectividad con otras áreas protegidas que están alrededor, como es la serranía de los Paraguas que está en el paisaje que llamamos nosotros circundante de Tatamá. Igual con todo lo que significa la ordenación de las cuencas principales abastecedoras de agua potable, de acueductos de la región, o de proveer agua para sistemas de producción agrícola. ¿Sí? Entonces, ¿cómo empezamos a generar resultados específicos pensando en el instrumento financiero? Y así sucesivamente empezamos a mirar cómo se podía generar esos resultados específicos. Y sabiendo un poco como de los límites del tiempo, llegamos a esta conclusión. 1, tenemos 3 tipos de resultados importantes basados en el gran plan estratégico del área, en los esquemas de gobernanza, tanto social como interinstitucional, con los diferentes actores de diferentes tipos de instrumentos económicos. Uno que busca un impacto y un resultado frente a la reducción de emisiones y cambios de uso del suelo, ¿sí? Y lo hemos llamado un poco bosques para la vida, carbono y alimentos, donde en el esquema social que tenemos con el grupo comunitario indígena Azocazam y el Parque Nacional, cómo lograr mantener bosque en pie, generar fortalecimiento de las alternativas económicas, generar todo un tema de sistemas comunitarios de monitoreo del bosque en pie para los indicadores de mantenimiento de bosque, y generar todo un esquema que puede ser de Red Plus, pero también generando con una compensación voluntaria del sector privado frente a unos compromisos de descarbonización del sector.
Eso es por un lado. El otro es un componente de resultados muy enfocados a protección de biodiversidad y servicios ecosistémicos. No me voy a extender porque lo hemos visto. Y pensando en todas las obras de infraestructura que hay alrededor, aquí podemos ver, digamos, diferentes proyectos alrededor del área protegida, de un tema de pago por servicios ambientales, un tema de compensaciones obligatorias y voluntarias, y empezar a trabajar un tema de transferencias del sector eléctrico. No se trata de quitar ingresos a las otras autoridades ambientales, pero generar toda una mesa de diálogo frente a quien recibe las transferencias del sector eléctrico y generar todo un esquema y un vehículo financiero para que haya, discúlpenme, un 5 porcentaje minutos, en Sandra, el por año. favor. 5 minutos más, ¿vale? Por favor. Perfecto. Gracias. Y entonces, vamos a convocar a una mesa de actores interinstitucionales frente a quienes pagan las transferencias del sector eléctrico, quienes la reciben, que son otras autoridades públicas y ambientales y parques nacionales, para conllevar a generar un acuerdo frente a un porcentaje de inversión en las cuencas abastecedoras de este sector. Y otro resultado esperado es todo en la vocación ecoturística y de educación ambiental que tiene el área. Las otras áreas protegidas que están alrededor tienen unos esquemas muy interesantes comunitarios de atención a visitantes, de ser centros de interpretación, centros de investigación. Entonces, ¿cómo aliarse con las otras áreas protegidas y que uno de los transectos sea el área tanto para investigadores como para turistas con cierto tipo de clústeres? Entonces, ¿cómo conllevar a cierto tipo de concesiones turísticas un tema de filantropía, obviamente, y de alianzas público-privadas? Los tres instrumentos o los tres resultados esperados con los diferentes instrumentos y vehículos, ¿sí?, no son exclusivos unos con otros y se pueden combinar dependiendo del tipo de actor. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho un análisis de prospección frente a los análisis de mercado, ¿sí? ¿Cuánto podría ser todo un esquema de financiamiento? Los análisis de los temas legales, análisis de los diferentes vehículos posibles. Hemos empezado a tocar puertas para posibles inversionistas o empresas del sector privado que quieran descarbonizarse con un proyecto relacionado con reducción de emisiones o con protección de biodiversidad o con temas de educación, de investigación y ecoturismo, etcétera, para combinar los diferentes instrumentos y mirando cómo hacemos un modelo financiero que sea atractivo para el parque, y también cuál sería el instrumento legal de recibir los recursos para la reinversión en el plan de manejo y en estos resultados que estamos mencionando. Dejo por ahí para esto como abrebocas también para la siguiente sesión del otro viernes. Muchísimas gracias para todos. Perfecto, muchísimas gracias, Sandra. Muy interesante tu presentación. A continuación vamos a presentar el Parque Nacional Archipiélago de Espíritu Santo, que lo va a copresentar Irma González, jefa de área, así como Juan Carlos González Aybar, que es un consultor independiente ambiental. Muchas gracias. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días, aquí desde el Parque Nacional Archipiélago de Espíritu Santo en Baja California Sur. La que sigue, por favor. Sí, adelante. Juan Carlos, la que sigue. Ahí está. Bueno, la ubicación del Parque Nacional es dentro del Golfo de California, en la parte norte de México. Se encuentra ubicado dentro de la Bahía de La Paz, una zona realmente maravillosa y muy rica, en donde el parque es la isla más visitada de todo el Golfo de California. Contamos con aproximadamente 150,000 visitantes al año que hacen uso de este parque. ¿La que sigue? Perdón, está un poco lento. Bueno, el parque
En este parque es bastante sui generis, ya que confluyen dos áreas naturales protegidas en un mismo sitio, que es el Parque Marino, es un área natural protegida, y todas las islas del Golfo de California son otra área natural protegida. Entonces, esta situación conlleva un doble manejo, tanto terrestre como marino, en donde los pescadores que han estado durante tantas generaciones haciendo uso del área, de repente tienen conflicto con los prestadores de servicios turísticos por ciertas áreas en donde quieren pescar y quieren hacer uso turístico de las mismas áreas. El parque está muy bien definido en zonas para prestadores de servicios y para pescadores. Sin embargo, en ciertas áreas los pescadores buscan hacer uso de repente de sitios prohibidos para ellos, para la pesca, para usarlos. Y esto se da normalmente en la pesca ilegal nocturna, que se hace con arpón mediante un método que se llama juca, que es una manguera, que con un compresor en la lancha, que les da aire suficiente para ir por piezas bastante grandes que están dentro del parque. Tenemos mucha vigilancia, pero no toda la que quisiéramos, ya que con los cambios que se han suscitado de un año para acá con el cambio de gobierno en México, pues las áreas naturales se han visto afectadas en su presupuesto y en su personal. Entonces, en este momento estamos teniendo falta de estas dos cuestiones, que es la falta de personal e infraestructura de campo necesaria. Sin embargo, consideramos que los principales logros que tenemos dentro del parque es que tenemos una excelente gobernanza con todos los sectores, el manejo efectivo a través de nuestra evaluación de la efectividad y monitoreo de los objetos de conservación, con los 3 indicadores que tenemos, que son biofísicos, de gobernanza y socioeconómicos. Podemos decir a ciencia cierta, ya que tenemos la línea base de cuando fue fundado el parque, y después tenemos 2 evaluaciones, cada 5 años hemos hecho las evaluaciones, y lo que nos arroja es que el manejo efectivo del área es bastante buena. Tenemos la colonia de lobos marinos más saludable del Golfo de California, con un aumento de 3.4% anual, con los cachorros más robustos y más grandes de todo el Golfo. Y además ya la colonia tiene aproximadamente 650 animales y ya alcanzó su capacidad de carga. Entonces lo que estamos haciendo ahora es exportar lobos marinos a otras áreas del Golfo de California. Tenemos los programas de uso público, tenemos 2 programas, que es un terrestre y un marino, con capacidades de carga y límite de cambio aceptable para cada actividad que se desarrolle en el parque. O sea, en el parque se desarrolla buceo, snorkel, senderismo, campamentos, observación de flora y fauna, y cada actividad tiene una capacidad de carga por cada sitio. Por decirles algo, tenemos aproximadamente 20 sitios de buceo dentro del parque, unos muy reconocidos a nivel internacional, como es el Bajo, en donde se observan los grandes cardúmenes y grandes escuelas de tiburón martillo, por ejemplo, o tenemos las agregaciones de mantarrayas, de móbulas, que vienen en agrupaciones mayores de 10,000 animales, que es realmente un impacto el observarlos. Entonces, cada sitio tiene su capacidad de carga, tanto diurna como nocturna. Y específicamente en el área conocida como Los Islotes, que es donde se encuentra la colonia de lobos marinos, esta tiene una zonificación y reglamentos muy, muy específicos, ya que la cerramos 3 meses al año
para respetar la reproducción y crianza de esta colonia de lobos marinos. La que sigue. Bueno, de las oportunidades para crear un futuro financiero más sostenible para el parque, desde que fue creado el parque, tiene una historia muy increíble porque este parque fue creado a petición de la gente y confluyeron muchas organizaciones y fundaciones en apoyo a la creación de este parque. Entonces, gracias a eso contamos con un fideicomiso propio de 1.5 millones que generan aproximadamente entre 30 y 40 mil dólares de rendimiento anual, que es con lo que podemos solventar un poco el trabajo del parque. Nos hace falta crecer este fideicomiso, nos hace falta que sea por lo menos el doble o el triple para poder tener realmente un excelente manejo y protección al sitio. Y bueno, derivado de esto y de que fuimos la primera área natural protegida de México que entra a lista verde, pues hicimos la propuesta y nos aceptaron como piloto de la incubadora de la UICN y comenzaron a trabajar, incubadora comenzó a trabajar con nosotros para crear un mecanismo financiero viable para generar estos recursos. Y aquí es donde entra Juan Carlos González, que ha sido nuestro mentor y a quien agradecemos realmente mucho todo lo que ha hecho por nosotros. Juan Carlos, tienes la palabra. Gracias, Irma. Gracias, Irma. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, este trabajo que iniciamos a implementar fue esencialmente en beneficio de CONAMP, representado por Irma como jefa del parque, para no invertir la rueda, ¿no? Esencialmente ver cómo podríamos contribuir a un poco escalar lo que ya existía. Entonces tuvimos una primera misión en México hace un par de años, en la cual tuvimos la oportunidad de conocer directamente a Irma y a su equipo, ver el excelente trabajo que estaban haciendo, y también ese trabajo muy innovador que habían hecho con el Fondo Mexicano, en el cual a través de este fideicomiso de $1,5 millones genera intereses anuales recurrentes que financian los costos operativos del parque, ¿no? Entonces, en vez de crear algo nuevo, comenzar de cero, inventar la pólvora, nosotros dijimos, entonces, si esto está funcionando y hoy por hoy genera la mayor cantidad de recursos para las operaciones, de gasolina, patrullas, del trabajo que hace Irma y su equipo, entonces nosotros lo que hicimos fue un análisis de la brecha, qué tan lejos estamos con respecto a un escenario básico y a un escenario intermedio, y con respecto al dinero que hoy tiene el parque, ¿no? Y esencialmente, una vez cuantificada esa brecha, pensar cuánto tendría que tener este fideicomiso, o sea, cuánto nos faltaría para llegar a un escenario, si no es óptimo, al menos intermedio, ¿no? Para estar entre el básico y el óptimo. Hoy el parque no llega a financiar sus necesidades básicas como las vamos a mostrar. Sin embargo, están haciendo un trabajo fantástico y es por eso que nosotros hemos decidido apoyarlos. Entonces, nosotros calculamos de que para que el fondo patrimonial pueda generar los ingresos necesarios para cubrir un escenario intermedio, aproximadamente unos $120 mil, tendríamos que tener $4 millones en el fondo patrimonial en los próximos 10 años. Es decir, 2.5 millones de dólares más. Y eso a un 3% aproximadamente que genera este fondo patrimonial del parque, nos ayudaría a generar unos $120 mil anuales y nos situaríamos en un escenario promedio, ¿no? Un escenario medio. Discúlpenme, no está pasando rápidamente. A ver. Perdón. Ok. Ahí estamos esencialmente
Esto es la brecha que tenemos en los próximos, hasta el 2030. Hoy día, el Espíritu Santo recibe aproximadamente unos 47.000, digamos $50.000, de los cuales son el 80% vienen del gobierno central, y tenemos una brecha con el escenario básico de unos 77.000, perdón, con el escenario básico que está casi $200.000, perdón, el escenario óptimo a $200.000 y el escenario básico a unos $78.000, pues tenemos una brecha de unos $150.000 para llegar al escenario óptimo, y para llegar al escenario básico aproximadamente unos $30.000. Es decir, digamos, no siendo totalmente ambiciosos, digamos, ya no siendo razonable, podríamos llegar, si aumentamos solo $2.5 millones más, podríamos llegar a un escenario que se acerca al escenario óptimo, lo que llamamos un escenario medio. Entonces, nuestro objetivo, primero trazamos, cuantificar la brecha, cuánto necesitamos para el fondo patrimonial que ya existe, y entonces cómo vamos a sacar esos recursos. Esto es un poquito la distribución de recursos con respecto a cada escenario en que se utilizarían: señalización, vigilancia, implementación de infraestructura. Entonces nos damos cuenta que en un escenario básico no tenemos infraestructura, en un escenario óptimo obviamente sí tenemos más, y eso es lo que le quiero mostrar ahorita, para avanzar un poco rápidamente. Hoy por hoy, el mecanismo financiero que tiene Espíritu Santo, que no queremos inventar otro, sino reforzarlo, es de que el Fondo Mexicano tiene $1,5 millones que le pertenecen al parque, que le invierte en la Bolsa de Valores de México. Estos invierte en acciones cuando están bajas, las vende cuando están altas, por ejemplo, para simplificar. Estos dividendos que saca también cuando es una operación de acciones, o los dividendos que recibe cuando las empresas en las cuales ha invertido pagan dividendos, estos se revierten al parque a través de una ONG o agente de pago que esencialmente paga a nombre del parque diferentes ítems. Hoy día el fondo, tal cual, solo cubre para materiales y suministros. Estas son cuestiones de materiales y suministros para las operaciones, o también de oficina. No cubre personal e infraestructura. Entonces el objetivo es poder tener más dinero que sea invertido y que se generen más dividendos para que la gente de pago pueda canalizar más fondos para que cubran el personal y las infraestructuras y equipos también. 5 minutos, Juan Carlos, por favor. Gracias. El socio inversionista, esencialmente lo que nosotros estamos buscando realizar es, ya existe un mecanismo financiero, ok, queremos capitalizar los $2.5 millones más, ok. La misión de la incubadora de UICN es traer alternativas a las alternativas ya existentes. Es decir, hoy día podría, por ejemplo, venir un donante y ponernos $2.5 millones y nos olvidamos de la historia. No estamos siguiendo a pesar de que podría quizás ser más fácil, pero no estamos siguiendo esta ruta. Lo que queremos esencialmente es poder generar un mecanismo de inversión que pueda generar impactos positivos en la gestión del parque, esencialmente en su zona de amortiguamiento, y que al mismo tiempo pueda canalizar recursos para el mecanismo financiero. En ese sentido hemos diseñado, nos hemos dado cuenta, hemos tenido reuniones en Espíritu Santo con los diferentes actores. Hay una gran capacidad gracias al hecho de que hay una buena gobernanza alrededor del parque. Entonces hay empresas de turismo, hay cooperativas de pescadores que todos viven alrededor del parque, se utilizan los recursos marinos, y hay negocios de impacto, negocios sostenibles que se han creado alrededor. Entonces la idea nuestra es esencialmente crear una pequeñita empresa de inversión que se llamaría Aquamar del Espíritu Santo Holdings, u otro nombre. Este es un nombre, digamos, de ejemplo, pero que nos gusta, y que invierta, por ejemplo, en diferentes empresas con acciones o en deuda. Y obviamente estas inversiones ayudarían que estas empresas sean sostenibles, tengan mejores recursos para capital de trabajo, para trabajar con los pescadores o traer más turistas, y esto genere más ingresos, y estas empresas puedan pagar o intereses o dividendos a Aquamar. Y el objetivo con Aquamar es capitalizarla con una primera inversión de $10 millones. Y estamos en conversación con algunos inversionistas. Y estos $10 millones, Aquamar se comprometería a el 50% de las ganancias que pueda tener en 10 años, depositarlas en este fondo patrimonial. Es decir,
si Aquamar llega a tener un rendimiento de 5% anual neto de fees o digamos, de costos de transacción, ese 50% de eso podría ir a capitalizar el fondo patrimonial. Es decir, 10 millones de dólares, 5% anual. Yo podría tener 2.5 millones de dólares al final del periodo. Esos 2.5 millones de dólares al final del periodo, el inversionista lo pone como, digamos, como una contribución al parque, al patrimonio autónomo. Este patrimonio autónomo invierte en la bolsa de valores, el Fondo Mexicano a través de su agente de pago financia el Parque Espíritu Santo. Obviamente, este retorno o este financiamiento de 2.5 millones de dólares va a llegar al término de los 10 años. Entonces, del año 1 al año 10, la idea es que estos 10 millones de dólares, 9.7 millones de dólares sean para la inversión y 300.000 dólares vayan al parque para financiar 30.000 dólares anuales al parque para que cubran la brecha financiera. Entonces, a través de este mecanismo estaríamos cubriendo la brecha financiera contra el escenario básico desde el primer año, ¿no? Y después, a término, estaríamos alcanzando poder cubrir la brecha financiera a un escenario de intermedio a óptimo. Sí. Voy a los próximos pasos, es definir el plan de negocio detallado para crear Aquamar, que esencialmente pasa por el punto 2, que es tener esta cartera de inversiones ya terminada, y también los estudios de carbono del ecosistema terrestre y marino, porque los inversionistas están interesados en tener un impacto de cambio climático. Irma me dio la noticia esta mañana que el estudio de carbono ya está terminado, entonces está avanzando todavía más rápido de lo esperado. Y la idea es presentar en las próximas semanas al comité de inversión del socio inversionista para la aprobación y finalmente poder tener estos 10 millones de dólares que nos permitan comenzar este trabajo en México para invertir en negocios sostenibles en la zona de amortiguamiento del parque que ayuden a tener un mejor manejo del parque, pero también dar perspectivas de financiamiento al parque. Esto no ha sido fácil, yo pensaba haber terminado esto hace 2 años, no ha sido fácil como lecciones aprendidas. No es que no ha sido fácil trabajar en México, al contrario, ha sido muy, muy agradable y con Irma ha sido un trabajo muy exitoso. No ha sido fácil esencialmente conseguir el financiamiento para tickets tan pequeños y para negocios tan early stage, como se dice, ¿no? Sin embargo, vamos hacia adelante, pongo un signo de interrogación, lanzarlo en la COP de Glasgow. Con Irma estábamos hablando de la de Marsella, de la UICN, no se dio. Vamos a ver qué pasa, pero ahí estamos trabajando juntos y esperamos que esto camine. Es un buen mecanismo, no es sencillo financiar negocios pequeños, nuevos, pero al menos queremos pensar fuera de la caja, como se dice, y traer soluciones innovadoras de la mano del parque y nosotros y AUICN. Gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Irma. Esperemos que esta experiencia siga siendo tan exitosa en el camino que le queda por recorrer. Gracias también a las 3 experiencias que se han presentado, aparte a las otras 2, además de esta. Y bueno, a continuación vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas que la va a dirigir mi compañera Selene Enríquez de UICN, especialista en economía ambiental y cambio climático de la oficina de UICN en ORMAC, en la oficina regional para México, América Central y el Caribe. Adelante, Selene, por favor. Gracias. Muy buenos días a todos. Bueno, iniciaremos ya con la sesión de preguntas. Tenemos ya varias en este apartado, ¿verdad? Voy a revisar brevemente. Agradezco a los panelistas las exposiciones y vamos a entrar de lleno. Ya tenemos varias, así que algunas que ya han sido respondidas las vamos a pasar, ¿verdad? Muchas gracias, Lili. Ya respondiste casi todas tus preguntas. Solo quisiera de nuevo hacerte esta para que tengas la oportunidad de ampliar. Juan Celada mencionó al inicio, dice que mencionaste al inicio un tema de ingresos por compensación por servicios ecosistémicos. ¿Será que puede desarrollar un poco más el tema? Y si en Perú existe alguna legislación al respecto o si se ha trabajado desde aportes voluntarios. ¿Y cuál ha sido su experiencia en el parque? Ok, muchas gracias. Bueno, el proyecto RED es el pago por servicios ambientales. A veces no
no se entiende así que un proyecto red uno está pagando por deforestación evitada, ¿no? Entonces, ese es un mecanismo de compensación que es más bien internacional y no tan local. Por eso no se siente igual que el agua. No sé qué más. ¿Y tenemos legislación en el Perú? Sí, pero hay que notar que la legislación peruana y el marco internacional, que es la Convención de Cambio Climático, van a hacerse efectivas, digamos, a nivel oficial, o sea, por parte del gobierno a partir del próximo año. Y por ahora, y quizás ha sido una suerte, no sé, hemos estado en el mercado voluntario, ¿no? Entonces los créditos se han perdido por una cuestión de oferta y la demanda, no ha habido regulación de precios, ni ha habido una regulación por parte del Estado en decir, te asigno tantos créditos en este sitio o tantos otros en otro sitio. Entonces sí existe legislación, pero digamos que es la misma que sirve para el agua, pero todavía como que no está aplicada y recién está empezándose a aplicar, pero estamos más regidos por el marco internacional que por la ley nacional, en este caso del carbono. Eso, gracias. Muchas gracias, Lili. Hay una pregunta para Sandra que pregunta, ¿qué porcentaje de los costos de la gestión del parque han sido cubiertos o se esperan cubrir con los mecanismos financieros identificados? Pues acá hay un tema, en este momento el área cuenta con un presupuesto bastante reducido, más o menos en dólares, digamos, en el ideal de impacto a los siguientes 5 años que tiene de vencimiento el plan de manejo actual y la modelación financiera que hicimos en el marco de la incubadora, costaría más o menos $1 millón. Realmente cumplir con los resultados de impacto. Y tenemos en este momento, entre cooperación internacional y algunos presupuestos de la nación, tenemos una brecha financiera más o menos del 65%, lo cual termina siendo inviable un poco el manejo del parque y el cumplimiento de sus objetivos de conservación pues a largo plazo. Entonces tenemos ese derrotero de buscar el 65% por los diferentes mecanismos y por eso es que tenemos como una bandeja de varios mecanismos que conlleven a tratar de reducir la brecha por lo menos en un 45%. Muchas gracias, Sandra. Ahora voy a hacerle una pregunta para el caso mexicano, así damos oportunidad una y una. Aquí nos preguntan, ¿sí? ¿Cómo se ha visto afectado, para el caso de Espíritu Santo, cómo se ha visto afectado los rendimientos con la pandemia del COVID y qué otros mecanismos de financiamiento complementarios se pueden establecer para diversificar los recursos generados? Sí, afortunadamente, a pesar del COVID, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, que es quien maneja el fondo, tiene, junto con otros recursos de otros parques, tiene un fondo muy, muy grande que está ampliamente diversificado en sus inversiones. Entonces, realmente, afortunadamente, no nos ha afectado. Para el año que entra ya nos acaban de dar los rendimientos con los que vamos a trabajar y hasta nos sorprendió porque nos están dando un poco más de dinero por el rendimiento de la inversión. Entonces, bueno, eso es una buena noticia para nosotros. La otra situación es que también se acaba de hacer una modificación a lo que nosotros consideramos, bueno, lo que se llama en México la Ley Federal de Derechos, que es que cada persona que entra al parque paga el derecho para estar dentro de él,
pero ese dinero se iba directamente a la federación y no retornaba a el área natural protegida. Y la verdad es que el año pasado ingresamos casi 5 millones de pesos y ese dinero entraba directamente a la federación. Acaba de hacerse una modificación a petición de las organizaciones de la sociedad civil, en donde ese dinero, un porcentaje, se ha regresado al área generadora de esos recursos. Entonces eso creo que a partir del año que entra nos podrá dar un poco más de recursos para trabajar en el área natural y nos ayudará en esta diversificación y bueno, también con el mecanismo que está planteando Juan Carlos, creo que nos ayudará. Muchas gracias. Una pregunta en la que podrían responder cualquiera de los tres, ¿verdad? Así que la lanzo, ¿verdad? Lili, si estás ahí, igual los tres pueden responder. Dice, ¿qué experiencias existen que ustedes conozcan con mecanismos de financiamiento que contemplen el apadrinamiento o adopción de espacios naturales por parte de empresas, individuos y otras organizaciones? Si tienen ustedes eso o les ha tocado trabajar algo de eso. Sí, yo creo que cada vez se está dando un poco más el tema de apadrinamiento. Por ejemplo, para el caso de algunas áreas protegidas en Colombia, incluida Tatamá como uno de sus mecanismos financieros, el apadrinamiento por protección de diferentes especies. Entonces tenemos a la fundación del Grupo Argos, donde ha venido apadrinando y apoyando todo el tema de la reducción de conflictos con oso andino, donde Tatamá pues, es uno de los hábitats críticos para oso andino por su mismo conectividad frente al Chocó y a la zona andina. Y eso pues ha generado diferentes formas de ingreso y fortalecer los esquemas de manejo con las comunidades, reducción de presiones, fortalecimiento pues de diferentes líneas de investigación, acción del parque, senderismo, etcétera. Y es una línea de filantropía bastante interesante que Parques Nacionales en Colombia la está impulsando. Igual que la adopción de diferentes tipos de especies emblemáticas de diferentes áreas y una forma diferente y diferencial de financiamiento, pero también de generar ¿cómo lo diríamos? Como una apropiación del público, digamos que para el caso de nosotros, de los colombianos o de las empresas, frente a la valoración de los servicios ecosistémicos que proveen las áreas. Entonces, pues, es importante como fomentar ese tipo de esquemas de financiamiento privado. Gracias, Sandra. Irma, ¿tú quieres complementar algo? Sí, para el caso de México, en esta inversión público-privada, tenemos el caso del Fondo Golfo de California, en donde uno de los grandes donadores es National Geographic, que hace cruceros por todo el Golfo de California y normalmente todos estos cruceros son realizados con potenciales donadores que una vez terminado el crucero donan hacia este fondo y este fondo ayuda a todas las áreas naturales protegidas que estamos dentro del Golfo de California a través de proyectos especiales para cada área, ¿no? O sea, no es un recurso que entra directamente a nuestra, digamos, a la administración del área, sino a través de proyectos especiales, pero que ayuda mucho a desarrollar este tipo de proyectos que son muy necesarios, como uno, por ejemplo, que se lleva a cabo, es el monitoreo de peces e invertebrados en todo el Golfo de California. Y con eso podemos saber la salud del Golfo. Entonces, este tipo de fondo
que se hace a través de estos inversores privados, pues ayuda mucho a tener un conocimiento más profundo de cómo está funcionando el Golfo y las áreas naturales protegidas. Y creo que es un muy, muy buen mecanismo, ¿no? Muchas gracias, Irma. Una pregunta también que pueden responder los 3 o 4 panelistas. Habla, ¿qué mecanismos o estrategias han considerado para los, perdón, es una que nos habla acerca del efecto del COVID. ¿Qué escenarios se han planteado por los manejadores de las áreas protegidas ante las dificultades de gestión y cambios obligados de operación? ¿Sí? Como reuniones, actividades de campo, etcétera, post-COVID. Yo sí me gustaría hablar ahí porque tenemos un muy buen ejemplo. Nosotros lo que hicimos es que México estableció un semáforo de COVID, de actividades que se pueden realizar dependiendo si está en rojo, en amarillo, en verde, en naranja, o sea, son 4. Entonces, dependiendo el nivel, el rojo es cierre total, después naranja 25%, amarillo el 50% de capacidad de carga y ya verde pues el 100% se abre la actividad totalmente, ¿no? Entonces, para el parque lo que tuvimos que realizar fueron 2 protocolos, uno para actividades terrestres, senderismo, campamentos, etcétera, el tiempo de playas, uso de playas, y otro marino que para buceo, snorkel, nado, en donde nosotros tenemos 650 embarcaciones autorizadas para el parque. Entonces, cada prestador de servicios iba a ser muy complicado que cada quien hiciera un protocolo de salud para hacer la actividad. Entonces, lo que se decidió con la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, o los ministerios, como ustedes lo llaman, fue realizar un solo protocolo para el parque. Ya les digo, uno terrestre y uno marino, que fue aprobado por el Ministerio de Salud, y entonces lo que hicieron todos los prestadores de servicios fue adherirse a este protocolo, tomando todos los cursos que pedía la Secretaría de Salud y de Turismo. Estos protocolos personales, estos cursos tenían que ser por todos los guías, capitanes, dueños de empresas, etcétera, que sabrían cómo manejar la contingencia, y entonces todas las personas tenían que adherirse a este protocolo mostrando estos documentos, y nosotros les dábamos el aval para que empezaran a trabajar dentro del parque, y la Capitanía de Puerto, que es quien libera a las embarcaciones para que puedan salir al mar, una vez que nosotros dábamos nuestro visto bueno, ellos aceptaban y entonces les daban el despacho de salida para que salieran al mar. Entonces, esto hizo que realmente tengamos un control muy, muy fuerte sobre los prestadores, los turistas que llegan, los protocolos de salud, etcétera, hacia el parque, y ha sido muy exitoso. De hecho, ha sido tan bueno que ha sido replicado básicamente por todas las áreas protegidas de México, este protocolo que nosotros realizamos. Excelente. Gracias, Irma, por comentarnos esa experiencia, ¿no? Que podemos, bueno, quienes están participando pueden tomar nota. Sandra y Lili, ¿quieren comentar algo sobre esta pregunta? Para nosotros ha sido un tema muy complicado. Creo que todos conocen la situación que hubo en Perú, con muchos contagios, y en la zona del parque fue así también. Los guardaparques no estuvieron en sus puestos, y lo cual ha hecho que nos hace notar lo importante que es la presencia para la protección, ¿no? Entonces, a partir de agosto más o menos hemos tenido que reforzar y hemos tenido que acudir a todas las instancias, la fiscalía, la policía, etcétera, para
remediar todos estos impactos. No hubo, felizmente, mucha deforestación, muy poca en realidad, dentro del parque, pero nos ha puesto en alerta de los puntos donde tenemos que poner mucho más atención, ¿no? Entonces, este es un tema que se nos ha complicado para la protección, el control y vigilancia que estamos ahorita reforzando con la jefatura, ¿no? Sí. Aparte de eso, bueno, nosotros felizmente no nos impacta en la parte financiera. Muchas gracias, Lili. ¿Tú tienes algo, Sandra, que comentar? Si no, voy a hacer una pregunta dirigida a Juan Carlos, que habla sobre la estructura del holding. Dice, ¿cómo está integrado? ¿Quiénes son los miembros y cómo se aprueban las inversiones? ¿Quién o qué instancia administran los recursos y su recuperación? Disculpe, Celina, antes de darle la palabra a Juan Carlos, quería comentar algo que estaba viendo pues con relación pues a preguntas del COVID, que es con el sector privado. Obviamente, parte de los mecanismos financieros que estamos proveyendo un poco, trabajando en diferentes, mantenimiento de diferentes tipos de recursos, como es mantenimiento de bosque en pie y fomento de mecanismos basados en carbono, que le interesa mucho al sector privado en sus inversiones. Se ha visto, digamos, dentro de los modelos y también de atracción de posibles inversionistas, favorecido no por, yo no diría que por COVID, digámoslo así, pero también por un mayor compromiso del mismo sector privado de cumplir con unas métricas hasta el 2030 frente al mantenimiento de carbono y a reducción de cambios de uso del suelo, precisamente por darse cuenta de la vulnerabilidad que estamos digamos, en el marco del COVID. Entonces, creo que ahí hay una oportunidad frente a ese compromiso que está demostrando el sector privado de conllevar a cumplir con sus métricas de carbonización y por ende poder tomar esto y generar un cambio de paradigma frente a esos compromisos privados y esas posibles inversiones y mantener como ecosistemas tan importantes como los de las áreas protegidas en que estamos acá. Muchas gracias, Sandra. Entonces, Juan Carlos, no sé si puedes responder a esta interrogante. Sí, bueno, primero que todo que esto es una estrategia, ¿no? O sea, todavía no está diseñada la holding, pero si te puedo responder a grandes rasgos, va a ser una empresa privada, ¿no? Es una empresa privada que va a estar manejada por el inversionista, ¿no? El rol de IUCN y trabajando con IRMA es ponerlo, digamos, la guía estratégica, poner las salvaguardas, los intereses, digamos, conjuntos en la repartición que podría haber de los dividendos que se podrían sacar, pero es una iniciativa privada, ¿no? O sea, ahorita nosotros estamos trabajando con esencialmente dos buenas pistas de inversionistas privados y esencialmente va a ser una empresa de inversión privada, ¿no? Que va a tener sus propias gobernanzas en función de la ley mexicana y de salvaguardas que queramos poner en términos sociales y ambientales, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Hay una pregunta para Irma también. Hablan sobre qué mecanismos o estrategias han considerado para los... Bueno, creo que los tres puedo, porque siempre esto afecta a todos los países. ¿Qué mecanismos o estrategias han considerado para los cambios de administración de las áreas protegidas o del gobierno que algunas veces afectan en el factor económico de los parques al disminuir sus presupuestos y dejar de dar seguimiento o parar proyectos, etcétera? Sí, el mecanismo que hemos considerado es justamente tener este fideicomiso propio en el área natural protegida que le da certeza económica y por lo menos la operación básica del parque, que no se detenga. Entonces, por eso es que justamente cuando se planteó lo de la incubadora, nosotros insistimos mucho desde el principio en que donde tenía que ir el recurso para garantizar la sustentabilidad del parque
era a través de este fideicomiso propio que tenemos. Y además este fideicomiso es lo que se conoce en México como público-privado, en donde quien realmente maneja el dinero del fideicomiso es una organización no gubernamental que garantiza que ese dinero es intocable para el gobierno, ¿no? O sea, y más en estos momentos en donde el actual gobierno está desapareciendo todos los fideicomisos federales o gubernamentales. Entonces, el tener este fideicomiso privado hace y garantiza que el área natural protegida va a seguir pudiendo trabajar. La gran desventaja de esto es que no todas las áreas protegidas de México tienen su propio fideicomiso. Somos muy, muy pocas áreas las que contamos con este mecanismo y considero que tendría que ampliarse, que ese es el camino, ampliar este mecanismo para poder darle sustentabilidad, y de ahí deriva justamente el caso que comentaban también del Parque de Revillagigedo, que perdió un premio internacional justamente por esta reducción gubernamental que nos está afectando así a todas las áreas naturales protegidas de México, ¿no? Entonces, el tener este fideicomiso garantiza que podemos seguir teniendo la operación y la conservación de los parques. Gracias, Irma. Sandra o Lili, ¿tienen algo que agregar? ¿No Bueno, más? nosotros estamos en pleno diseño y justamente una de las preguntas que tenemos para el diseño es esa, ¿no? ¿Cómo hacer que el fondo sea realmente intangible y que sea siempre dirigido al Parque Cordillera Azul y no a otras áreas? Toda esta discusión la vamos a tener muy pronto y esperamos lograr algo bien sostenible, ¿no? Sí. Hay un tema, Selene, que de los que hemos estado analizando es precisamente cuál es el mejor vehículo, ¿sí? Si debe ser un fondo de transición o utilizar vehículos de financiamiento que ya existen en el país. Hay una complejidad que tiene parques nacionales, por lo menos para el caso colombiano, es que si logramos captar recursos con estas propuestas de instrumentos financieros y llegan al presupuesto nacional, hay unos cupos, por la crisis fiscal, hay unos cupos que los chuparía un poco la crisis fiscal, el apalancamiento de estos vehículos, o de estos instrumentos, disculpa. Pero entonces, ¿cómo lograr tener un vehículo financiero que llegue realmente la plata a la inversión del área protegida y del esquema de gobernanza? Es decir, por ejemplo, para el caso de carbono, a SOCASAM, que es la organización comunitaria con la que estamos pues pensando desarrollar pues el mecanismo financiero y evitar que llegue a presupuesto nacional y por ende toque pedir una ampliación del cupo presupuestal y tener problemas de flujo de caja porque además se cubre estas adiciones de presupuesto. Entonces, en eso hemos estado de mirar cuál es el mejor vehículo de inversión y sobre todo si también combinamos un tema de alianzas público-privadas, también que lleguen directamente pues al parque, pero también cómo nos comprometemos frente a pago por resultados. Entonces, en eso estamos pues mirando, por ejemplo, el caso de México, el caso de Perú y de otros, de ver cuál es el mejor vehículo y el menos costoso para la adecuada inversión en el área y en el esquema de gobernanza social, que es parte de la importancia para el área de ser Green List. Muchas gracias, Sandra. Pues una Selene. última, perdón. Sí, Bueno. Selene, vamos a dedicar 5 minutos más a responder preguntas en vivo y el resto de preguntas que tengan los participantes que las vayan escribiendo y las iremos respondiendo por escrito, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Gracias, Néstor. Muy bien, entonces solo hay una pregunta, aunque ya respondió Lili, creo que es importante conocer también qué piensa Sandra, qué piensa
Irma, perdón, Lili fue la que respondió. Dice, ¿qué estrategias se pueden implementar para convencer a los habitantes dentro de áreas naturales o parques nacionales de los beneficios que les pueden aportar estas áreas? Bueno, en el caso de Espíritu Santo, como el Parque Nacional está justo enfrente de la ciudad capital del estado, está a una hora en lancha. Hay una apropiación muy, muy fuerte de la población hacia el parque y además genera una derrama económica sumamente importante. Hay 161 empresas que trabajan dentro del parque de manera diaria. Entonces, realmente ha sido, desde hace mucho tiempo, se ha llevado a cabo esta apropiación y la importancia que genera el parque ha sido, digamos, validada por toda la ciudad. Además, una cuestión muy importante es que la gobernanza que realizamos es que cuando se tienen que tomar decisiones importantes de cambios, como puede ser en este caso ahora que fue y está haciendo lo del COVID, tenemos el mecanismo para tomar en cuenta todas las opiniones de las personas. Entonces, esto genera realmente una apropiación muy fuerte al ser tomados en cuenta y sentirse parte importante de las decisiones del área. Entonces, de repente las cosas no son muy tersas, pero realmente todos nos preocupamos desde la parte gubernamental, que somos nosotros, como de la parte de la sociedad, a que todas las decisiones del parque o importantes sean tomadas en conjunto. Entonces, creo que eso hace que la gente valore realmente y se sienta orgulloso del parque, ¿no? Y del área natural protegida que tienen justo enfrente de la ciudad. Muchas gracias, Irma. Sandra o Lili, si no hay más intervenciones, entonces invitamos a que sigan poniendo sus preguntas en este espacio de preguntas y respuestas, ¿verdad? Y ahí que nuestros panelistas nos puedan contribuir respondiendo a las preguntas. Y entonces los dejo, Néstor, para avanzar en el webinar. Muchas gracias, Selene. Bueno, tal y como ha dicho Selene Enríquez, os animo a seguir preguntando, que los diferentes panelistas le irán respondiendo por escrito. Y a continuación le paso la palabra a nuestra compañera de UICN, Estefanía Arellano, oficial de programa de gestión de biodiversidad de la oficina de UICN en América del Sur. Ella creo que va a hacer un acercamiento a la definición de la necesidad financiera de las áreas protegidas. Adelante, Estefanía, gracias. Muchas gracias, Néstor. Bueno, buenos días a todos y todas los que se encuentran conectados. Y lo que vamos a hacer en esta sección es básicamente un poquito de una actividad dinámica. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y les voy a pedir a cada uno de ustedes, después de haber escuchado todas estas experiencias de las 3 áreas protegidas que nos han acompañado en este webinar, es poner en el chat diferentes ideas a manera de lluvia de ideas. ¿Cómo creen ustedes o qué harían ustedes para primero definir y después de eso priorizar las necesidades financieras de un área protegida o conservada? Muchos de ustedes seguramente están vinculados con un área protegida, tal vez otros no trabajan directamente con un área protegida, pero la idea de ahora, de este pequeño espacio, es recoger un poquito estas ideas que tal vez ustedes tengan de, finalmente, bueno, imaginemos si es que ustedes no trabajan con un área protegida, ¿cómo definirían estas necesidades de financiamiento? Entonces, voy a dejar unos minutos, les pido animarse a colocar en el chat diferentes ideas, como les he mencionado hace un momento, es una lluvia de ideas, y después de sus ideas leeré un par de las que coloquen en el chat y pasaremos una muy, muy breve presentación que responderá esta pregunta. Entonces, anímense, no veo todavía que se animan.
hágalo por el chat en este caso, no por el questions and answers, sino por el chat. Les vuelvo a repetir la pregunta. ¿Qué harían ustedes o qué documento usarían o cómo definirían estas necesidades financieras de un área protegida? No se animan todavía. Veamos si es que alguien se anima a poner alguna idea. Si no, pasamos a la breve presentación. Pero la idea de esto es un poquito ir anclando. Ok, empiezan a poner ya algunas ideas. Abigail Ocaña nos dice una reunión con actores clave. Esa sería su forma de empezar a definir las necesidades financieras. David Guamán nos dice identificar las amenazas e identificar actores. Irma nos dice estableciendo la brecha financiera de manera muy puntual. Edgar Mesa nos dice que las áreas nacionales protegidas en Perú han definido las brechas financieras. Entonces también se vuelve a mencionar el tema de brechas financieras. Verónica Quitiguiña nos dice el plan de sostenibilidad financiera, establecer las necesidades de vigilancia, gestión. Nos dice otra persona que podría ser mediante un análisis FODA a través de las opiniones de los diferentes actores. Juan, definir problemas. Hay que cambiar la forma de planeación de las áreas protegidas. Nos dicen también definir niveles de gestión deseados. Wendy Espinosa menciona brindar asistencia técnica a los GATS, a los gobiernos autónomos descentralizados, para garantizar el presupuesto en sus planes de desarrollo y ordenamiento territorial. Arturo Isurieta nos dice revisar presupuesto y sincerar costos post-COVID-19. Gracias por poner todas estas ideas. Carlos Ugarte, es pertinente tener claridad de las potencialidades financieras desde los mismos actores. Julieta Valverde nos dice que lo ideal considera que sería contar con un plan maestro institucional y plan estratégico financiero a nivel de sistema o área protegida. Cristina Casavecchia desde Argentina nos dice comenzaría evaluando el plan de manejo y los fondos necesarios para implementar el plan, diagnosticando la brecha financiera. De hecho, que esta es como una de las respuestas que se apega mucho a la realidad. Pamela Salazar nos dice escuchar y mucho diálogo con los agentes locales y nacionales, identificar mecanismos financieros. Bueno, les agradezco a todos los que han colocado sus ideas en esta pequeña lluvia de ideas. Justamente la idea de este espacio, bueno, siguen poniendo respuestas. Ruth Pineda dice sería bajo un análisis de resultados de metas del POA y el plan de brecha financiera. Javier Claros nos dice integrar a las áreas protegidas en una gestión territorial más amplia para canalizar recursos privados y públicos. Bueno, como les iba diciendo, entonces la idea de este espacio es justamente después de que hemos recibido toda esta información súper importante desde las 3 áreas protegidas, como finalmente aterrizar. O sea, yo me encuentro frente a este desafío, tengo un área protegida que tengo un X número de fondos y tal vez no me alcanza. ¿Qué hago? ¿O qué instrumento uso? Entonces, ahora mismo voy a compartir con ustedes, denme un segundo mi pantalla, para también responder un poco a la pregunta que les acabo de plantear. Y de cierta manera, denme un segundo, que no puedo encontrar mi pantalla. Ok, acá está. Ok, ¿me pueden confirmar si se ve mi pantalla, por favor? Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Entonces, nuevamente, agradecerles a todos. Voy a responder por medio de una muy breve presentación a la pregunta que les he planteado. Como les decía, la idea era también levantar un poquito entre ustedes las respuestas de estas preguntas. Entonces, y también hacer como una manera de resumen para llevar esta respuesta. Entonces, hemos visto durante esta sesión del webinar la experiencia de 3 áreas protegidas, que además de estas 3 áreas protegidas también son parte y son certificadas con lista verde. Entonces, todos sabemos y todos conocemos, ahora mismo enfocándonos en nuestra región, en este caso de América del Sur, que tenemos una región muy diversa, con diferentes ecosistemas, diferentes biomas, muchos de ellos también transfronterizos, como en el caso de la Amazonía, y que tenemos una biodiversidad muy alta, tanto en ecosistemas, en especies, etc. Sin embargo, todos sabemos que están muchas veces muy amenazados todos estos ecosistemas. Tenemos diferentes amenazas de diferente índole a diferentes niveles. Muchas de estas amenazas a nivel local, a nivel nacional, regional, etcétera, etcétera. Y todos sabemos
que una de las, digamos, herramientas claves o una de las acciones claves para poder conservar estos espacios junto con toda su biodiversidad y servicios ecosistémicos asociados, así como valores culturales, son justamente las áreas protegidas. De forma muy breve, y bueno, en este caso desde UICN América del Sur, venimos trabajando en este tema con muchísima fuerza, venimos apoyando el trabajo con diferentes herramientas, metodologías, para hacer esta gestión mucho más sostenible. Sabemos que tenemos un alto porcentaje en cada uno de los países dedicado a estos espacios de conservación, que ustedes pueden ver en su pantalla, un resumen a su lado izquierdo de la pantalla. Sin embargo, a pesar de todos estos esfuerzos, que existen, digamos, a nivel nacional, apoyo de diferentes entidades como nosotros mismos y como otras entidades adicionales, es clave para la gestión del área protegida tener un plan de manejo. Muchas veces en este plan de manejo va acompañado también de un plan de gestión operativa anual. ¿Y cuál es el fin del plan de manejo? Y alguien nos ponía en las respuestas, me parece que era Cristina Casavecchia, ella nos ponía que ella justamente se enfocaría en el plan de manejo. Sabemos que es el instrumento macro de gestión de un área protegida y este documento debe marcar justamente qué vamos a hacer, qué actividades vamos a contemplar en los diferentes programas de manejo del plan para alcanzar, digamos, a veces los planes de manejo duran 5 años, en otros países 10 años, pero qué es lo que vamos a hacer y priorizar para lograr el objetivo del área protegida, que como ustedes saben es asegurar la conservación de la biodiversidad y sus valores asociados a largo plazo. Entonces, muchas veces nosotros tenemos identificados, bueno, y aquí ven como una lluvia de ideas, lo que se identifica en el plan de manejo, solo es un par de cosas de muchas más. Tenemos claro los valores de conservación de esta área protegida o conservada, que también puede ser un área conservada de acuerdo, digamos, el término de las otras medidas efectivas de conservación. Sabemos que tenemos que tener claridad en las amenazas que existen en esta área protegida, pero no solamente tener claridad de las amenazas, sino cómo vamos a gestionar estas amenazas. Tenemos que tener claridad de si esta área protegida está en una categoría que permite o no turismo, si permite turismo, cómo lo vamos a manejar. Junto con todo esto, actividades de control y vigilancia. Muchas veces también va de la mano el tema de investigación, de saber si es que estas especies, tal vez las seleccionadas como valor de conservación o no, tienen que ser monitoreadas para asegurar de efectivamente que se está conservando la especie o el ecosistema, etcétera, etcétera. ¿Esto en qué termina? ¿En qué desglosa toda esta serie de actividades que yo tengo que hacer en un área protegida? Termina en esto, en actividades. Y es ahí cuando nosotros comenzamos a plantear anualmente cuánto necesito, cuántos fondos necesito para cumplir con todas estas actividades que finalmente me estén asegurando a mí la conservación de la biodiversidad a largo plazo en esta área protegida. Y ahí va lo que muchos de ustedes también mencionaron en el chat. Va la estimación de la brecha financiera, que es justamente esto de qué necesito, cuánto tengo y cuánto me falta, ¿no es cierto?, para cumplir y asegurar. Y un poco esto fue lo que nos contaron nuestros colegas de Tatamá, de Cordillera Azul y de Espíritu Santo en sus presentaciones. Y aquí voy a anclar un poquito con la sesión que tendremos la próxima semana y que les invitamos a conectarse. Entonces, una vez que hemos definido nuestras necesidades financieras o tal vez empezamos ya a priorizar, sí, esto es importante hacerlo, pero tal vez no tengo los recursos, etcétera, etcétera. También les invito a pensar para la sesión que viene de la próxima semana ya en estas ideas y para encontrar tal vez alguna respuesta en lo que trataremos el próximo viernes en relación a las tendencias de financiación de los resultados de las áreas protegidas, mecanismos innovadores y también cómo se debería analizar un plan financiero para un área protegida. Entonces, esto es una manera también de anclar e invitarlos a la sesión de la próxima semana. Y finalmente, solo mencionar y reforzar esta idea que he dicho por varias veces en esta pequeña presentación, que el fin finalmente son los resultados exitosos de conservación. Si nosotros queremos asegurar que esto ocurra en las áreas protegidas, tenemos que tener claridad de sus amenazas, cómo las voy a gestionar y cómo encamino todos estos recursos en favor de las actividades que son claves. Finalmente, en la parte inferior ustedes pueden ver el concepto de un área protegida que lo manejamos desde la UICN y que es manejado a nivel global. Este es el fin, conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza, de sus servicios ecosistémicos y sus valores culturales asociados a largo tiempo.
Y finalmente, solo para complementar, es muy importante mencionar que estas 3 áreas protegidas que ahora nos han mencionado su experiencia, también son parte del estándar de lista verde de áreas protegidas y conservadas, que justamente busca estos resultados a largo plazo. Creo que con eso voy a terminar ahora esta presentación, voy a dejar de compartir pantallas. Y antes de terminar la sesión, yo tengo una pregunta que me encantaría hacer vinculada a todo esto a cada uno de los ponentes. Y está relacionado con la pregunta que empezamos esta sesión pequeña, y es que nos cuenten de forma muy, muy breve, tanto Lili, Sandra, Juan Carlos e Irma, cómo en su área protegida definieron estas necesidades financieras y cómo las priorizaron y abordaron. Entonces, no sé si es que tal vez quiere comenzar Sandra, Lili, Irmita. Eso es un poco parte Muy breve. Del derrotero que tenemos, ¿sí? Porque digamos que la forma de planeación que tienen las áreas protegidas tradicionalmente es más que por resultados, por tipo de categoría de costos, ¿sí? Control y vigilancia, entonces necesitamos motos, lanchas, gasolina, personal, ¿sí? Y no por resultados. Entonces, lo que nosotros intentamos hacer es, con el plan que tiene el área, traducirlo en qué se requiere para cumplir cierto tipo de resultados y planear por resultados ese tipo de costos. Se requiere gasolina, carros, cabañas, ¿para qué fin? ¿Para qué tipo de resultados de impacto? En conservación, como tú lo planteabas en tu presentación. Sí, entonces tocó traducir ese lenguaje. No es perfecto, pero es traducir por escenarios de impacto y cuáles las necesidades financieras frente a esos impactos deseados que están establecidos en el plan de conservación o en el plan de manejo. Perfecto, Sandra, mil gracias por tu respuesta. Irma, veo que prendiste tu cámara. ¿Quieres responder? Sí, nosotros lo hacemos a través de una planeación estratégica. Elaboramos esta planeación cada 5 años y en base a esta planeación es que sabemos exactamente qué es lo que queremos hacer con el área durante los siguientes 5 años y en base a eso establecemos tanto brechas financieras como metas, como bien dice Sandra, por cada acción que vamos a realizar y a eso nos enfocamos. Gracias, querida Irma. Lili. Sí, en el caso nuestro es un poco diferente en el sentido que casi siempre ha sido, si bien no ha habido un contrato, siempre se ha hecho la planificación más desde el lado privado, ¿no? Y la prioridad siempre ha sido la protección del parque. Entonces, como hemos tenido 3 escenarios donde el mínimo es asegurar la protección del parque, el siguiente paso ya es el trabajo con las poblaciones alrededor y el tercer nivel ya son las inversiones para tener actividades económicas sostenibles, que es donde estamos ahora, con un nivel de cobertura de las actividades mínimas, digamos, que está todo, por supuesto, previsto en los planes maestros, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Lili. No sé si Juan Carlos, ¿quieres añadir algo adicional? Juan Carlos, ¿me escuchas? No sé si me escucha, pero ok. De todas maneras, les agradezco a ustedes 3, Sandra, Irma, Lili, por sus preguntas. Y con esto doy la palabra ya para cerrar a Néstor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Stephanie, por tu presentación. Ha sido muy interesante. Y bueno, a este punto del webinario solo queda agradecer a los participantes por su activa participación, a los ponentes por su excelente presentación, tanto para los 3 casos, las 3 experiencias exitosas, como por supuesto para el director del Centro de Derecho Ambiental, el doctor Alejandro Iza, Selene Enríquez, especialista en Economía Ambiental y de Cambio Climático, así como a ti, Stephanie Arellano, del oficial de Programa de Gestión de Biodiversidad de UICN América del Sur. Les invito a todos a participar en el próximo webinario que tendrá lugar el 27 de noviembre, donde se hablará
del desarrollo de la sostenibilidad financiera de las áreas protegidas. Así que, bueno, muchísimas gracias también por las preguntas, la participación en el chat, la respuesta a las preguntas planteadas por nuestra compañera Stephanie, así como simplemente la participación y el interés por asistir a este webinario. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a Nos vemos la otra todos. semana. Gracias. Igualmente, Nos vemos. gracias. Adiós. Saludos, Muy Que bien. estén bien. Gracias a ustedes. saludos, gracias por Chao. todo. Chao. Adiós.